Si negra es tu vida que no puedas soportar, hay uno que su amor te da, en él puedes confiar. Mi esperanza en él está, feliz yo estaré. En la mansión del más allá, su amor yo lo tendré. Su amor, yo sé, mi amor, que siempre yo tendré. Lo sé, lo sé, lo sé, mi amor, que siempre yo tendré. Guíame con su amor la senda fiel. Yo sé, sé su amor, por siempre yo tendré. Si dejo que las pruebas me contagien su maldad, debo tener mi fe en quien calmó la tempestad. Él es mi fiel pastor, yo a su voz responderé. Felicidad esto me da, su amor yo lo tendré. Su amor, yo sé, mi amor, que siempre yo tendré. Lo sé, lo sé, lo sé, mi amor, que siempre yo tendré. Guíame con su amor la senda fiel. Yo sé, sé su amor, por siempre yo tendré. Y cuando escuche el grito de dolor del mundo cruel, no temeré su amor, tendré mi vida, ya es de él. Consigo él llevó y venció la muerte y su poder. Por eso yo le canto hoy, su amor yo lo tendré. Su amor, yo sé, mi amor, que siempre yo tendré. Lo sé, lo sé, lo sé, mi amor, que siempre yo tendré. Guíame con su amor la senda fiel. Yo sé, sé su amor, por siempre yo tendré. Nuestro deber para los que sirven. Fíjese que esta es una buena lección que tenemos para el día de hoy, siempre estudiando la primera carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo en estos textos habla a los hermanos, a la congregación: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra que ellos realizan realmente. Dice: y tened paz entre vosotros. Entonces, por causa de esa obra que los hermanos realizan, hay que tener tomar en cuenta, quiero decir, este consejo que nos da el apóstol Pablo. Él se dirige a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. En su primera carta hemos visto varias exhortaciones que hace Pablo a la iglesia, y ahora está en este texto que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El Señor ha bendecido, fíjese, a la iglesia con aquellos hermanos que edifican la congregación a través del trabajo de enseñar. El Señor ha bendecido la iglesia. Es el mismo Dios que instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en su iglesia. Esto fue con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.
Hemos dicho en otras ocasiones, y lo decimos hoy, somos el grupo de personas que el Señor está preparando para llevar al cielo. Y en esta labor el Señor ha levantado en la misma iglesia personas que van a guiarnos. Por eso el texto que estamos comentando hoy, que hemos tomado como base para nuestra enseñanza: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. En este texto de estudio se nos habla de nuestro deber para con los que nos sirven. La iglesia es guiada por personas que el Señor ha capacitado para que lleven esta obra adelante. Observemos lo que el apóstol Pablo ordena respecto a nuestro trato con los que nos presiden. Dice el texto: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esto incluirá a aquellos que sirven como ancianos. Fíjese que cuando la Biblia habla aquí en este contexto de ancianos, también son conocidos como pastores u obispos. No habla de los ancianos, de los más viejitos. Está hablando de hermanos que están desarrollando un ministerio, un oficio diseñado por Dios para el crecimiento de la iglesia. El trabajo de los ancianos, pastores u obispos es velar y alimentar la congregación local. Fíjese que es el trabajo, la labor que ellos tienen. Hechos 14:23 vemos que el apóstol Pablo quiso regresar a las iglesias que habían establecido para constituir ancianos en cada una de esas iglesias. Dice Hechos 14:23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, este es un oficio, es un ministerio que el Señor da a ciertos hombres en la iglesia. Estos son seleccionados y tenemos nosotros la instrucción de cómo tienen que ser, qué carácter tienen que tener los que van a practicar este oficio o este ministerio. Ahí en Hechos 20, versículo 17 y luego el 28 leemos que Pablo envió pues desde Mileto a Éfeso, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y más tarde le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Estos ancianos estaban guiando algo que no era propiedad de ellos, sino que era la iglesia que Jesús había comprado con su propia sangre. La iglesia, para ser completa, debe tener ancianos para que la guíen. Fíjense que ahí en Primera de Pedro 1, capítulo 5, versículo 1 y 2, tenemos lo que Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Este hermano, esta persona que llegaba a ser anciano, fíjese que tenía una
una función determinada y muy definida en la iglesia. También vemos las condiciones que debía llenar ahí en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Nosotros podemos leer los que querían ser ancianos y cuáles eran las condiciones que tenían que llenar. En primera de Timoteo dije, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Fíjese que estas eran las condiciones que debía llenar una persona que quería ser obispo. La misma enseñanza, los mismos requisitos, Pablo le envía a Tito. En la carta a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sea acusado de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estas instrucciones tenemos en la Biblia para aquellos que van a desarrollar el ancianato en la iglesia. El Señor desea que la iglesia tenga anciano. Pablo dejó a Tito para que corrigiese lo deficiente, y ahí lo deficiente era que no tenían anciano. Luego están los diáconos. Fíjese que los diáconos atienden las necesidades de la congregación, trabajan con los ancianos. Pablo, cuando saludaba a los hermanos en Filipo, que era una iglesia que tenía ancianos y diáconos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. Otra instrucción que da Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, 8 y 10, con respecto a los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Se da cuenta que estos hermanos eran los que estaban presidiendo la iglesia. Los diáconos, dice en el 3, 12 y 13 de 1 de Timoteo, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Todas estas instrucciones encontramos nosotros con respecto a los ancianos y los diáconos. Si no hay ancianos, no pueden haber diáconos.
La iglesia tiene que tener hermanos cualificados para que puedan desarrollar este ministerio de pastores, obispos o ancianos. Entonces ahora tenemos los evangelistas. ¿Qué hacen los evangelistas? Esto ya es más común ver en la iglesia. Evangelistas cuyo trabajo es enseñanza de la palabra de Dios, proclamando las buenas nuevas tanto a los pecadores como a los santos. Entonces el evangelista es el que va en busca de los perdidos y los trae, y también edifica la iglesia. En 2 Timoteo 4, 2 y 5, Pablo le habla a Timoteo, que era un evangelista. Le dice que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4, versículos 2 y 5. Timoteo 4:16, en su trabajo de evangelista, Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto incluía que también a los maestros. Fíjese que el maestro es diferente al evangelista. El maestro tiene estabilidad, que instruye en la doctrina a la iglesia. El evangelista es el punta de lanza, el que va a abrir el campo, el que va a trabajar para atraer personas. El maestro es aquel hermano instruido. Dice Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Este ministerio que el Señor dio a algunos hermanos. Y dice 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. En la iglesia primitiva existían estos dones que eran dones milagrosos dados por el Espíritu Santo, que ahora no existen. No hay personas que sanen, no hay que hablen en lengua, pero sí existen los maestros. Tampoco hay profetas, porque los profetas ya revelaron toda la verdad, así como los apóstoles. Entonces, pero sí hay maestros que enseñan la palabra. También hay otro tipo de hermanos que trabajan entre nosotros en otras áreas. Los que ministran a través de la exhortación, los que comparten sus bienes mostrando misericordia, los que visitan a los enfermos. Ahí en Romanos 12, del 6 al 8, Pablo enseña a la iglesia, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Fíjese que habían personas que hacían ciertas cosas en la iglesia. Aquí también está el que enseña. Fíjese, hay algunos dones que son milagrosos, como es el de profecía. Pero acá está hablando también de los que exhortan, de los que enseñan, de el hermano que tiene bienes de esta tierra y reparte y provee, el que preside, el que dirige, dice con solicitud, y los que hacen misericordia con alegría. Aquellos que usan sus habilidades para hacer buenas obras, como lo hizo Dorca. Tenemos un gran ejemplo aquí en Hechos 9, 36 al 39 de esta hermana. Pedro andaba en la zona y esta hermana había muerto. Y los hermanos fueron a buscar a Pedro para que fuera a ese lugar, según el relato
del libro de los Hechos, ahí en el capítulo 9. Ya Pedro estaba visitando Samaria, haciendo una labor importantísima ahí entre los hermanos en Samaria. Y los hermanos fueron a buscarle. Esta hermana Tabita, que Dorca es el nombre, había muerto, pero habían cosas importantes que ella hacía. Ella se había dedicado a ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Y estaba muerta cuando Pedro llegó. Y dice que Pedro fue de Lidia a Jope. Y levantándose, dice que fue Pedro a ese lugar, a Jope. Fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Y los hermanos la amaban. Bueno, si usted lee la historia ahí, Pedro resucita a Tabita. Los que hacen funcionar el lugar de reunión, fíjese, los que preparan la comunión en la iglesia local, estando ahora más cerca de nosotros. Nos presentamos cada domingo en la congregación. Usted llega y están todas las sillas ordenadas, está limpio. Hay pan para tomar la comunión, hay jugo de la vid preparado, está todo listo. Estos son hermanos que trabajan entre nosotros y ellos llevan a cabo una gran labor. Cada congregación activa, hay mucho trabajo en marcha y hay hermanos que hacen esa labor. Entonces la pregunta es, ¿reconocemos nosotros a aquellos que a menudo trabajan en silencio para nuestro beneficio? Pero nos juntamos y llevamos un culto de adoración al Señor con todos los elementos que Él pide. Pero hay hermanos detrás que están haciendo eso, que hacen el pan sin levadura, que llevan el jugo de la vida, que preparan el local. Nosotros tenemos que considerar a esos hermanos y tenerles en gran estima por la labor silenciosa que hacen. Y todos podemos trabajar ayudando. Los que presiden en el Señor y os amonestan. Fíjese que los que están sobre nosotros en el Señor. Esto tiene una referencia en particular a los ancianos, que eran la autoridad. Nosotros tenemos que entender que la iglesia universal, la cabeza es Cristo. Nos regimos por la palabra escrita por los apóstoles y los hombres inspirados. La iglesia universal no tiene un gobierno mundial. Cristo es la cabeza y los apóstoles que nos han entregado la verdad y la palabra escrita. Pero la iglesia local sí tiene un gobierno que es local. Y esto comienza con los ancianos. Cada iglesia debe tener ancianos. Por eso Pablo les decía a los hermanos, cuando los llamó, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Ya vimos los requisitos que requiere el Espíritu Santo que estos hombres cumplan. Ahí en el capítulo 3 de Primera de Timoteo y en Tito capítulo 1. Los leímos recién. Entonces estas personas van a presidir la iglesia, que son los obispos, y fíjese que él los honraba con ese ministerio, era el Espíritu Santo. Luego Pedro, que también era anciano en una iglesia, da esta recomendación en 1 de Pedro 5, 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando a ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y fíjese que lo que dice el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 13, el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuanto haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces el Señor ha dictaminado, ha puesto, ha levantado hombres que nos enseñan, que nos guían. Cuando no hay ancianos, están los varones, los evangelistas, los maestros, que enseñarán a la iglesia y requieren el mismo respeto que los ancianos, porque están guiando al pueblo del Señor. Los hermanos presiden y amonestan. El deber de los ancianos a menudo les exige amonestar y advertir. Dice Tito 1:9 que el anciano debía de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El anciano tenía que tener un vasto conocimiento de la verdad para reprender y defender la verdad. Es por eso por lo que deben estar capacitados para enseñar. 3:2 de Tito dice, pero esto es necesario, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tiene que tener esas cualidades. Cualquier persona no va a poder ser anciano. La congregación debe reconocer a los que presiden, a los que dirigen, respetar la labor que Dios les ha encomendado. Esto aplica no solo a los pastores o ancianos, sino también a aquellos que sirven en las otras capacidades como diáconos, evangelistas o maestros. Entonces, ¿qué había que hacer? Tenerle en mucha estima y amor. ¿Por qué? Por la labor que hacían, para tenerlo en alta estima, honrarlo, respetarlo. Debemos de honrar a todos los hermanos, los manda la palabra de Dios en Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. Pero no podemos ponernos a hablar mal de los hermanos, mayormente de los que nos presiden. Eso es un pecado, es una afrenta a la autoridad que Dios nos ha puesto. Filipenses 2:3 también da esta exhortación. Nada hagáis por envidia o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjese que el Señor nos enseña la humildad. Debemos de tener en alta estima y honrar a los que nos presiden. Cuanto más a aquellos que dedican su tiempo y energía a servirnos. Pedro en su carta primera 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Jesús habló esto también ahí en el capítulo 13 de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La iglesia, el distintivo de la iglesia es el amor entre los hermanos. Será atraída por esa amabilidad y cariño de los hermanos. Ahora, tenemos que tener en gran estima a los hermanos por causa de su obra. Ciertamente la obra de los que presiden es digna de gran estima. Nos alimentan, nos cuidan, nos dan ejemplo, nos llevan al cielo, nos guían. Por eso Pedro decía, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces se entrega el ejemplo, la dedicación, para que sigan las pisadas, el ejemplo de los hermanos que presiden. Ciertamente la obra de los que nos presiden es digna de gran estima.
¿Por qué razón? Dice que los ancianos iban a dar cuenta de nuestras almas. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Cuando llegue el momento, que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjese que esta fórmula que usa el apóstol Pedro de las enseñanzas que se dan y que a veces los hermanos no quieren oír. Así también la obra de todos los que sirven a sus hermanos. El trabajo de los diáconos es digno de gran honor. 1 Timoteo 3:13 dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este mandato que da Pedro de respetar, de tener en gran estima a los que nos presiden, fíjese que este hecho de servir a los demás es considerado importante, grande en el reino de Dios. Ahí en Mateo 20, 25 al 28, Jesús dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. El Señor nos dio el ejemplo de servicio. O sea, tenemos el deber de tener en gran estima a los que nos sirven, tenerlos en alta estima, no solo por lo que son, sino por lo que hacen. En este caso, Jesús fue el gran siervo, pero su servidumbre, su amor para con nosotros, demanda un respeto y amor. Entonces, reconocemos y estimamos a los hermanos, a nuestros hermanos que trabajan entre nosotros. Ese hermano que cada domingo se para y te da el sermón. ¿Sabes tú cuánto tiempo toma hacer un sermón bien estudiado y bien explicado? Hay gran responsabilidad, hay mucho amor, hay energía, hay dedicación. Y finalmente se nos manda a tener paz entre nosotros. Se nos recomienda tener paz, la paz entre hermanos. Como la unidad es una cosa maravillosa. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una marca de sabiduría celestial. Provee la atmósfera en la cual se puede sembrar mucha justicia. Santiago, en el capítulo 3, 17 y 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es importantísimo tener paz entre nosotros. Finalmente se nos recomienda estar en paz. Sin duda es algo que todos debemos buscar. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para aligerar la carga de los que nos presiden, los que guían al pueblo de Dios tienen una carga pesada. Ellos velan por nuestras almas, como dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Si se quejan, no es provechoso para nosotros. Entonces hagamos de su trabajo una alegría, contribuyendo a la paz y a la buena, y a través de la obediencia a la enseñanza
impartida. Entonces vamos a trabajar y a oír y a obedecer y a seguir adelante. Concluyendo, mientras esperamos la venida del Señor, tenemos la bendición de no esperar solos. La iglesia del Señor está aquí para consolarnos, edificarnos, animarnos. Hay personas que trabajan entre nosotros y nos guían en la doctrina del Señor. Ellos nutren nuestras necesidades espirituales, lo que nos facilita el crecimiento. Otros nos vigilan, nos advierten cuando es necesario y nos reprenden. Por tales bendiciones, nosotros debemos estar muy agradecidos. Pero podemos hacer algo más que estar agradecidos. Podemos reconocer a los que trabajan entre nosotros. Podemos tenerlo en alta estima, en amor por el bien de su trabajo. Podemos estar en paz entre nosotros. De hecho, este es nuestro deber para con los que nos sirven. Que Dios nos conceda la fuerza para dar lo que se debe a quienes nos dan tanto de su tiempo, su energía y su amor. Son los deberes, nuestro deber para con los que nos sirven. Cansado de sufrir, hastiado de vivir en este mundo vil de sinsabores, amigos ya no vi, abandonado fui, lloré por mi desgracia y mis errores, cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Al ver mi condición, me hallé en perdición, no volveré al fango donde estuve. Mi juventud perdí, mi herencia pervertí, en el placer y vicios donde anduve. Cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Mi padre me encontró, a casa me llevó, hay fiesta y alegría inolvidable, pues él me rescató, de gracia me vistió, por su misericordia inexplicable. Cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Años mi alma en vanidad vivió, oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. me mostró la Biblia que pequé, Y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón
perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró. Y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador, mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libró